literatura. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí el día de hoy. Yo me siento muy contenta y muy honrada de estar acá en la Dacha Librería, una amiga de la casa, por decirlo así, y estamos aquí en medio de un especial que estamos haciendo en la HJCK sobre los 100 años de la vorágine y pues todo lo que se está haciendo en el país con el centenario de una de las novelas más importantes de nuestra historia. Y hoy estoy acompañada de dos invitadas muy especiales para nosotros. Tengo aquí a Andrea Lozano, la decana de la Facultad de Arte y Humanidades de la Universidad de los Andes, quien también hace parte del equipo de la Cátedra de la Vorágine, un ciclo de conversaciones que se está haciendo desde el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes y la Universidad de los Andes, por supuesto. Y también aquí tengo a Daniela Sánchez, que es comunicadora social y periodista y magíster en escrituras creativas. También ahora es líder del grupo del libro, la lectura y la literatura de la Biblioteca Nacional. Y también contarles que Daniela publicó su novela Vigilia en el 2022 bajo el sello de Tusquets Editores. Bienvenidas, Andrea y Daniela, a esta conversación sobre la vorágine. Muchísimas gracias, Alejandra, gracias a la HJCK por tenernos acá, y creo que Andrea y yo siempre estamos súper prestas a hablar sobre el proyecto que estamos haciendo, la Cátedra Vorágine, y por supuesto también sobre la novela y su centenario. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos acompañan también aquí hoy. Bueno, pues me gustaría empezar esta conversación con una pregunta fundamental que estamos haciendo este año, y es, pues, ¿por qué estamos hablando de la vorágine 100 años después de su publicación, ¿no? Entonces me gustaría que ambas me contaran lo que está sucediendo en la Cátedra de la Vorágine y que abramos un poco la conversación y el debate sobre algunos temas específicos que se tratan en la novela y en la actualidad, por supuesto. Bueno, pues voy a contarles primero en qué consiste la Cátedra Vorágine y quizá después más bien mi perspectiva del interés de esta novela. Al comienzo de este año pensamos en cómo celebrar esta novela desde una perspectiva literaria, por supuesto, académica, pero poniéndola en el real valor que tiene todavía el discurso que hay allí. Y por eso pensamos que la vorágine nos habla hoy de mucho más que literatura desde la literatura. En general la literatura hace eso, pero nosotros lo notamos poco. Tiene que ser muy evidente, y en el caso de la vorágine es profundamente evidente la actualidad que tienen algunos de los temas que son allí planteados. El tema de la explotación de la naturaleza como la base del progreso, por ejemplo. El tema de las poblaciones que también explotamos y arrasamos en ese progreso y cómo nos relacionamos con ellos sin notar qué tanto ellos son nosotros, qué tanto forman parte de nuestra identidad y que nos estamos llevando entre las piernas cuando pasamos por esos territorios sin reconocerlos. Y por supuesto los temas sobre animalismo y respeto del medio ambiente, que están tan presentes en la novela con una personalidad tan notoria que nos hace pues volver a ella y darnos cuenta que eso mismo estaba ocurriendo ya hace 100 años, que la novela realiza una denuncia profunda al respecto. Lo último que diría es que desde mi perspectiva es interesante, ha sido muy interesante regresar a la novela, porque creo que nos evolucionamos, digamos, crecemos, o yo he crecido con esta novela y creo que los lectores colombianos también, y hoy en día la leemos
claramente de maneras muy distintas a cómo fue recibida en el momento de su publicación, a cómo se leyó en algunos de esos momentos en los que se la revisita, en los años 80, por ejemplo, de una manera muy fuerte, se la revisitó, y sin embargo hoy volvemos a ella y encontramos hilos narrativos que no hemos explorado suficientemente. Entonces creo que es una novela que vale la pena ir a ella. Claro, y que vale la pena también indagar las formas narrativas que menciona Andrea y los temas de los que vamos a hablar el día de hoy. Daniela, ¿tú cómo ves también esa relectura de La Vorágine con lo que se está haciendo en la Biblioteca Nacional y desde tu perspectiva también como escritora? Sí, pues digamos, yo tengo una perspectiva como escritora que siento que es distinta a la institucional de la Biblioteca Nacional, y con las dos estoy súper de acuerdo y súper contenta. La institucional, digamos, desde octubre, septiembre del año pasado, después de la llegada del ministro Juan David Correa, él entendió que La Vorágine, pues además de hacer una movilización de nuevas lecturas con respecto a las novelas literarias, por supuesto, también presentaba como una oportunidad única para tocar temas complejos, como los que mencionaba anteriormente Andrea, con una novela que la gente siente muy cercana, porque es algo que implantan desde el colegio, que no necesariamente desde el colegio están leyendo, ni siquiera puede ser que solamente estén yendo hacia pasajes o haciendo memoria de ciertos momentos de la novela. Pero creo que el ministro, como fue muy agudo en saber que habían ciertas problemáticas que la novela podía iluminar hoy y que podía empezar a movilizarnos en torno a esas dificultades o problemáticas, y que eran problemáticas como de una envergadura muy amplia, como por ejemplo las formas en que el capitalismo extractivista piensa la naturaleza y cómo las formas del capitalismo han venido cambiando, afectando por ejemplo a las mismas poblaciones o a los mismos ecosistemas, trastocando las formas en que se hace, pero aún así como las víctimas siguen siendo de alguna manera las mismas. Entonces yo creo que La Vorágine se presentó como una oportunidad tremenda. En un discurso del presidente en la Feria del Libro de Bogotá, y decía como algo muy bonito, y es que La Vorágine parece como una estrella que ilumina muchísimo tiempo después, y es una estrella que está muerta, pero que la luz continúa allí. Y yo sí siento que se nos presenta una forma espectral para hablarnos de problemas del presente, y que eso es supremamente interesante. También como acontecimiento, o sea, yo siento que estamos en un acontecimiento en medio del centenario Vorágine. Y por otra parte está ya pues mi consideración ya como escritora, que yo sí siento que hay una modernidad en La Vorágine, que vale la pena seguir explorando, una modernidad cruzada como por las ideas que tenemos de novelas de la tierra o de novelas regionalistas, que creo que siguen pudiendo darnos elementos a los escritores actuales para entender como representaciones de la nación, que sean heterogéneas, para entender, por ejemplo, lo hablábamos hace un rato, cómo podemos utilizar aún una escritura barroca o compleja o llena de adjetivos para seguir contando historias que tengan sentido hoy. Entonces yo también creo que tiene unas lecciones estéticas súper importantes, y también por eso me alegraba poder hacer parte del centenario, también para hacer una relectura también literaria, y la Cátedra Vorágine presenta esa oportunidad, tanto como la de la parte más como social de La Vorágine, como su parte más literaria. Yo creo que lo que está sucediendo con La Vorágine este año es fundamental para también las generaciones nuevas que están leyendo la novela por primera vez, sí. Porque pues hay muchos jóvenes que se están acercando por primera vez a un libro como el de Rivera, y es bueno que hagamos ese otro tipo de lecturas y que podamos indagar en los temas que pues se vienen
que vienen pasando en este país hace siglos, y por eso me gustaría entrar en el primer tema que habíamos hablado las tres, y es este tema de cómo la literatura colombiana y latinoamericana ha venido ilustrando la violencia, ¿no? Y la violencia con la tierra, y la violencia en el campo, y la violencia con las minorías y con los pueblos originarios. Y para eso, por supuesto, tenemos que traer un extracto de La Vorágine, que es lo primero que leemos cuando abrimos el libro, y lo que dice Rivera, y es que antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Entonces me gustaría que habláramos acerca de ese tema central. ¿Cómo ven ustedes que la literatura actualmente también habla de estos temas? La puso difícil desde el comienzo. ¿Cuál es la violencia de la que está hablando Rivera? Es una de las primeras cosas que yo como lectora me enfrenté en ese momento, y que hoy como lectora me sigo enfrentando, ¿no? Hay múltiples violencias en la novela. Yo pienso que en principio esa primera lectura inocente parece que nos está hablando de la violencia del amor, de la que él va a hablar en el párrafo siguiente, ¿no? Estoy buscando deseosamente un amor violento, ¿no? Un amor que me arrebate, un amor que me arrastre, un amor como el que buscamos en la adolescencia y dentro de esa concepción del romanticismo. Entonces es una dulce violencia, de alguna manera, esa primera que tenemos ahí en el relato. Luego nos vamos dando cuenta que hay una violencia que tiene que ver con la experiencia de la violencia de un territorio como el nuestro, en el que, por ejemplo, la necesidad de desplazarse para poder surgir, trabajar, tener una casa es indispensable. En ese momento nosotros llamábamos colonos, y es la palabra que se usa en la novela, hoy en día diríamos desplazados, ¿no? La mayor parte de los personajes de la novela son desplazados de sus territorios, y el movimiento que se está dando por desplazamiento. Pero además hay una violencia fortísima caracterizada en ese personaje que tiene que ver con su propia lucha consigo mismo. Todavía no me atrevo a decir que con su salud mental, quizá, pero hay algo de eso, ¿no? Hay algo de una personalidad que lo lleva él todo el tiempo al límite del peligro sobre su propia identidad moral, que no puede definirse. Entonces hay un montón de violencias, todas las anteriores, que me parecen hoy muy pertinentes, ¿no? No tengo claro si las personas todavía buscan un amor arrebatador. De pronto no, de pronto ahora menos, ¿sí? No sé, porque como ahora sí está organizado en este eslogan de amor tóxico, y quizá todavía siguen buscando amores del tipo. Puede ser, exactamente, quizá, ¿no? Entonces yo iba a decir que esa es la única de modé, pero las otras nos hablan de lo que está pasando hoy todo el tiempo. Entonces esa caracterización de la violencia de la novela me parece perfectamente actual y perfectamente interpelable a un individuo como yo, y a la gente que me rodea, al país que me rodea. También, por ejemplo, la idea de Clemente Silva como el hijo de Clemente Silva, como de pronto el primer desaparecido dentro de la literatura colombiana, que eso es un lastre que nos va a recorrer dentro de todo el siglo XX, y que puede ser que, no tengo suficiente conocimiento, pero que puede ser que se inaugure de alguna forma en La Vorágine el desaparecido como tema. El recorrido, digamos, yo también creo como las violencias dobles entre la explotación de la naturaleza, como decía Andrea, pero también la explotación de los seres humanos en relación con el medio ambiente que habitan. Yo creo
que eso es algo que al día de hoy aún nos interpela, o sea, como en ciertos sectores de la periferia, los seres humanos están centrados en economías completamente explotativas, no solamente en su mundo laboral, sino también en sus vidas privadas. Por ejemplo, hay una comparación que todo el tiempo está haciendo Rivera dentro de la novela, y es como, por un lado, la economía del caucho, y por otro lado, la economía sexual reproductiva que se da con las mujeres indígenas. Yo creo que ese tipo de economías dobles en ciertos segmentos sociales de Colombia nos acompañan hoy aún todo el tiempo. Tú preguntabas ahorita, y es muy difícil también cuando uno lo cogen como a rajatabla, de qué lectura o qué escrituras del siglo XXI de repente están todavía representando violencias que de alguna forma sean como descendientes de José Eustacio Rivera. Yo pienso todo el tiempo en Juan Cárdenas, por ejemplo, en todas las novelas de Juan Cárdenas, en El Diablo de las Provincias, en Los Estratos, en la última que sacó Peregrino Transparente, sobre cómo él ubica como gérmenes de violencia en lo que en teoría serían como novelas extracotidianas, como novelas del día a día, en donde de repente se abren unas violencias inimaginables. Yo creo que obviamente la vorágine es súper distinta, pero también para seguirle el hilo a Andrea del comienzo de la novela, el principio parece un comienzo súper cotidiano y súper sentimental, y parece básicamente un problema de amor, y de repente ese problema de amor se rompe. O sea, no estamos ante una novela de romance, estamos ante una novela en donde se nos están señalando diversas formas de violencia en un país completamente desigual, y yo creo que lo interesante es en cómo abrirse a aceptar esa desigualdad dentro de la novela con ese nivel de violencia, y saber que la literatura sigue siendo una forma de canalizar también la belleza, porque eso es muy loco, porque la novela es bellísima, pero al mismo tiempo te está revelando un mundo que de repente no quisieras conocer, y también como que el juego literario es que nos permite explorar precisamente por la belleza cosas que uno podría estar evitando presenciar. Sí, yo creo que lo que ha hecho la vorágine y pues la historia de la vorágine en este país ha sido también pues como una película que nos repetimos y podemos ver muchas veces. Sí. Como de que hablamos de violencia hacia la mujer, de violencia hacia la tierra, y lo seguimos viendo todo el tiempo. Y por eso creo que estas lecturas contemporáneas que se le han hecho a la novela son tan importantes, porque pues hemos llegado a un punto donde pues ya la violencia no nos sorprende. O sea, ya se volvió la cotidianidad de un país violento hace siglos, pero pues ya nada nos sorprende. Como que vemos todo esto ahora que Daniela mencionaba, lo que sucedía en la vorágine con las mujeres indígenas, no podía dejar de pensar en lo que pasa en el turismo sexual en Medellín, en Cartagena, lo que está pasando con las niñas en este país. Entonces sí creo que hablar de este tipo de cosas es fundamental para también recordar lo que ha hecho la literatura con la violencia y con una historia de un país como Colombia, ¿no? Pero yo voy a meter la cuchara y ya le doy la palabra a Andrea, pero a mí sí me sorprende. O sea, por ejemplo, creo que es El Diablo de las Provincias, al final hay como una motosierra y hay un personaje que está esperando básicamente que lo maten, y lo que escucha es como un tintineo. Es una escena brutal. Un mundo huérfano de Giuseppe Caputo, en donde hay una noche básicamente estrellada y un montón de cuerpos, no sé, ya no me acuerdo, como colgando algo así de los árboles. El momento de la vorágine en donde básicamente a Alicia se le compara con un árbol de caucho. Es un sueño de es un sueño de Coba. Entonces yo sí creo que la literatura puede llegar de pronto en la cotidianidad, no nos sorprende la violencia, pero de pronto la literatura sí nos puede llevar a una forma de narrar las cosas en donde todavía puede causar, donde todavía puede estremecer. Ese pasaje, a propósito de esa pregunta, ese pasaje es maravilloso, ¿no? Sí. Ese es uno de los primeros pasajes en el que él se da cuenta que la está perdiendo. Sí. Y la está perdiendo
nunca la ha tenido, pero él en ese momento siente que la está perdiendo porque tiene un rival. Y el pasaje es maravilloso porque en el sueño lo que él sueña es que ella se convierte en uno de esos árboles de caucho. Él la persigue y ella se convierte en un árbol de caucho, y ahí entonces ella llora por ese sacrificio, digamos, que tiene el caucho para este hombre que ya ha dicho que quiere ser cauchero y que además ya ha pensado que ese va a ser el negocio que los va a enriquecer a ellos dos. Porque pongo el énfasis en el acento, porque qué es lo que en la literatura permite, y todavía por lo menos a mí me causa sorpresa, yo también coincido, no sé si la imagen, de pronto en la imagen, por ejemplo, de la motosierra, tristemente, a algunos de mi generación, pues no nos sorprende. La primera vez que sale un muerto por motosierra en el noticiero, pues es terrible, pero la quinta vez uno puede seguir comiendo mientras oye las noticias. Lo que resulta sorprendente en la novela es que ese hombre se reconoce como explotador en el sueño. Y a mí me parece que la novela nos interpela a nosotros porque nosotros nos reconocemos, o deberíamos, como explotadores en esa lectura, ¿no? Puedo yo pensar, voy a ir al llano, tuvimos la oportunidad, la primera cátedra fue en Orocué, y ve uno la descripción maravillosa que ha hecho Rivera de los garceros, ¿no? De lo que ocurre con las plumas de las garzas, ¿no? Y hasta ese día diría yo, que soy vanidosísima, ¿me hubiera puesto una cosa de esas de plumas? Sí, claro, me la hubiera puesto. De pronto solo después de leer lo del garcero lo hubiera pensado 2 veces. Hubiera buscado unas plumas de mentiras o unos zapatos de plástico, ¿sí? Pero antes de ese momento no. Creo que lo que resultaría sorprendente, o debería resultar sorprendente para nosotros, es que lo juzgamos a Coba durísimamente, a Narciso Barrera ni hablar, a los otros personajes explotadores, pero habríamos hecho en determinadas circunstancias exactamente lo mismo que ellos, ¿no? Ahí es donde me parece que la novela va a servir siempre. No ahora, es gran literatura porque probablemente cambien las circunstancias y hablemos de otros productos, pero esa ansia humana por servirse de otro para su propia gloria, no creo que desaparezca. No, sucede, y sucederá todo el tiempo. O sea, no vamos a dejar de aprovecharnos de los demás, ya sea de la naturaleza o de los otros seres humanos o de nosotros mismos. Y creo que eso nos lleva al siguiente tema a conversar, y es este tema de la preocupación por la contaminación y el daño a la tierra que nos plantea Rivera en La Vorágine, porque pues hablando todo este tema de las caucheras en la selva, hay pues una problemática inmensa de lo que sucede con nuestra conexión con la tierra, de cómo estamos tratando la tierra, y para eso me gustaría leer también otro fragmento de La Vorágine. En este caso es pues desde la perspectiva de Clemente Silva, uno de los personajes de la novela, y que pues ya sabemos sobre Clemente. Entonces dice: un temblor de ramas no es rebeldía que inspire afecto. ¿Por qué no ruge toda la selva y nos aplasta como a reptiles para castigar la explotación vil? Yo he sido cauchero, y lo que hizo mi mano contra los árboles puede hacerlo contra los hombres. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Cómo ven también pues lo que ha hecho Rivera con lo que vemos actualmente en la literatura de la tierra? Muy difícil de replantear esa relación que tenemos con la tierra, ¿no? De por ejemplo, entender
cómo necesitamos de ella y nos vamos a servir de ella, pero encontrar una manera amable de hacerlo, una manera, la palabra de moda es sostenible. No me gusta porque parece suponer una manera que no la agote de suerte que me siga sirviendo durante todo el tiempo. Me gusta más pensar una manera en la que haya realmente un intercambio de lado y lado sobre cómo ocurren estas cosas, ¿no? Hace poco vi un documental sobre cómo están tratando de cultivar las trufas negras en Italia, ¿no? Las trufas negras en teoría son silvestres, pero ahora todos queremos comer risotto de trufa negra cuando nos bajamos del avión, entonces necesitan más trufas negras. Y una de las cosas que han hecho estos cultivadores es hacer que la plántula surge prácticamente ella sola en determinados momentos, como los frijoles que germinábamos en el colegio, y gracias a esa germinación luego se planta la trufa de la que ya he colectado y de esas trufas cultivadas salen las trufas salvajes que nos venden en los restaurantes. ¿Habrá una manera en la que yo pueda devolver a la tierra lo que me como? Que esa relación no sea completamente unilateral, porque es que lo que ocurre en la novela todo el tiempo es que hablamos de explotaciones porque hay como una cadena de unilateralidades que termina, no sé, en la Casa Arana, por decirlo de alguna manera, pero podría regresar de la Casa Arana para el otro lado. Debería haber regresado, que son las promesas con las que estos individuos se mueven desde el hato hacia la selva, ¿no? Creo que ahí es donde está la posibilidad de que nosotros sigamos siendo quienes somos, es decir, consumiendo, porque forma parte de nuestra vida ese consumo, de una manera en la que algo podamos retornar a la tierra. Yo no la tengo muy clara, pero ellos se lo preguntan, ¿no? De pronto no Arturo, que no sabe muy bien lo que está haciendo, pero por ejemplo Clemente sí se lo pregunta muchas veces. Franco, que ha sido agricultor, se lo pregunta muchas veces, ¿no? ¿Qué será lo que nosotros vamos a poder plantar en esos lugares? ¿Qué es lo que voy a conseguir allá? ¿Cómo puedo crear la selva? Que ahora lo sabemos muy bien, es una construcción humana, ¿no? Que los pueblos indígenas han creado un ecosistema que les permite a ellos aprovechar la tierra, por supuesto, pero ir dejando una huella que no solo es de carbono, digamos. Ahí es donde nosotros deberíamos intentarlo. Ahí, mientras hablabas la devolución, digamos, porque hay modelos ahorita en el 21 que no conozco muy bien y voy a estar hablando de cosas que no conozco, pero como todo el modelo de los bonos de carbono, en donde pues se supone que hay como de parte de los indígenas un cuidado de la selva, por ese cuidado, unos bonos, pero hay una cosa muy rara y es cuando uno está viajando a territorio, digamos ahora que la cátedra Vorágine nos está permitiendo ir, y es como el lado A y el lado B de ese tipo de economías, el lado A siendo que parece haber como una devolución a quienes han sido explotados para que preserven ciertos ecosistemas también explotados, pero por otro lado pareciera como que el daño del siglo XIX y el XX sobre estas poblaciones ha sido tan grave que no encuentran una forma en que esa como retribución económica, entre comillas, que de esa retribución económica salga algo positivo, como que pareciera ser que los bonos se ven como una forma de, como cuando uno va, por ejemplo, a San José del Guaviare, que fue la primera vez que escuché esto, hablaban de los bonos de carbono como una manera de
de que sobre las poblaciones indígenas siguiera habiendo como alcoholismo o drogadicción, etcétera, porque era una forma como en que el dinero fluyera fácil. Entonces hay una complejidad en cómo hacer que el problema de la extracción y la sostenibilidad sea en realidad posible bajo los parámetros de cómo nos organizamos económicamente en el siglo XXI. O sea, yo creo que podemos encontrar como formas mejores, pero no estoy segura que se resuelva para nada el problema como estabas diciendo anteriormente. Y por otro lado, además de los problemas que se presentan aquí, que son básicamente con el medio ambiente, con la naturaleza, hablar también como de un trauma muy pesado de este momento del genocidio cauchero, que hasta el día de hoy sobrevive, por ejemplo, en la gente de Centro en La Chorrera. O sea, cuando uno interactúa con La Chorrera en el Amazonas y con las poblaciones de La Chorrera, el tema no deja de salir, pero también es un tema del cual no se quiere hablar. Entonces yo creo que no es solamente hablar como de la afectación de la selva o del medio ambiente, sino también de todas las poblaciones que viven allí, y que 100 años después tienen como una ascendencia psicológica muy fuerte y muy pegada a un momento concreto de la historia que no ha podido sanarse. Y a mí eso también me parece como muy fuerte, y me pregunto, bajo los nuevos códigos de extracción, por ejemplo la ganadería ahorita en el Amazonas, ¿cómo van a estar esas poblaciones en 50, 60, 70, 80 años? O sea, yo creo que como los desplazamientos indígenas ahorita son más pesados que nunca en Bogotá, los vemos todos los días, tratamos de, yo creo que no verlos, pero desde el parque, ¿cómo es que se llama? Nacional. Desde el Parque Nacional hasta el Andino, lo único que vemos es desplazamiento, y a mí eso me parece tremendo, y ahí siento que la novela también tiene una posición clave hoy. Solo estaba pensando que la denuncia que hace la novela, que es una denuncia que hoy hacemos precisamente por ese tipo de circunstancias que se repiten, pues no caló, ¿no? No. No solo no caló porque la historia se repite. Yo en general me dedico al mundo muy antiguo, y entonces yo sé que la historia se repite, eso no me sorprende tanto. Lo que sí me sorprende mucho fue esta reacción que tuvo Rivera al principio de decir, nadie entendió lo que yo quería decir. La esperanza que él tenía en que mucho de lo que estaba contando, tomado del periodismo, que conocía a detalle del periodismo contemporáneo, que son sus fuentes históricas en la novela, pues él pensaba que la literatura podría calar mejor. Yo también creo que sí. Creo que se desesperó, murió muy pronto para ver cómo se hubiera recibido eso en otros momentos. Seguro saben, cuando se dio cuenta que la novela no funcionó, entonces puso toda su ilusión en el cine, y su proyecto en el momento en el que murió en Nueva York era traducirla para llevarla al cine, pensando de alguna manera que la obra de arte total iba a dar ese tipo de impacto que él estaba buscando, que era un impacto sociológico, lo llamó él. Yo creo, Daniela, que yo confío en eso, ¿sí? Sí. Yo confío que ahí hay una devolución. Probablemente no una devolución fáctica, inmediata, que nos dé un resultado, pero una devolución que cala profundamente, que cala a muy largo plazo, de pronto que orada, más que calar, ¿no? Va como las gotas haciéndolo lentamente, pero yo creo que sí. Me parece que un lector como Correa, el ministro,
haya visto la oportunidad de hablar esas cosas en esa novela, pues quiere decir que la novela sí caló, que haya visto la oportunidad, no de que él, que se dedica a la literatura, lo haya visto, sino de que un país como el nuestro pueda sostener estas conversaciones a propósito de una novela. Creo que ahí hay una manera de generar esa conciencia que puede generar devolución. Ciertamente no al paso que necesitaríamos y sobre todo no al paso que merecen las comunidades de las que estábamos hablando, ¿sí? Efectivamente, el reclamo en territorio, cuando nosotras hemos estado conversando sobre esto con gente cuyos ascendentes son personajes reconocibles de la novela, tiene que ver con porque esto que es tan importante para mí no ha sido suficientemente importante para todos. Ya no hablemos de temas institucionales como abandono del Estado, sino hablemos de temas como cuando estoy hablando de la vida de estos individuos en esa novela, que para mí son fundamentales porque es mi familia. Ellos son fundamentales porque en ellos se ve reflejados 1 millón de colombianos que han sufrido esta circunstancia, ¿no? El caso de Clemente Silva era muy notorio. Clemente Silva es el colono por antonomasia, o el desplazado por antonomasia, que tiene que habituarse a unas condiciones, a realizar cosas que jamás hubiera hecho por propia voluntad, solo para sobrevivir. Ahí hay un reclamo que es interesante, ¿no? Un reclamo que tiene que ver con no hay suficiente empatía, no hay devolución, al menos en ese sentido. Yo espero que la novela la logre. He visto, cuando hablo con la gente de la novela, que lo logra, ¿sí? De pronto necesitamos hacer que sea obligatorio leerla o alguna cosa de esas. Pero eso me parece tan hermoso. O sea, como que yo no había pensado en términos de devolución y la forma en que la novela estaba haciendo alguna especie de evolución ahora. Y pensarlo así, me parece que tienes toda la razón y re esperanzadora, además. Lindo. Claro, porque creo que pues eso también hace la literatura, ¿no? O sea, es un trabajo de reflexión y de mirar todo lo que pues podemos devolverle a la tierra y a un país como este por medio de una novela tan clásica y tan hermosamente escrita como La Vorágine. Y creo que de eso, ahorita antes de empezar la conversación hablábamos con Andrea y con Daniela, y ellas hablaban también acerca de pues estos personajes femeninos que nos presenta la novela y de estas mujeres que pues se ven en medio de un secuestro, en medio también de una violencia muy fuerte, pero pues que de una u otra forma están ahí un poco. Lo mirábamos también de estas nuevas lecturas que se le están haciendo a la novela, de que si es misógina o no es misógina, de que si es machista o no es machista, cuál es el papel de las mujeres también en la novela, cómo lo han visto ustedes en estas nuevas lecturas y cómo ha sido también pues ver personajes femeninos como las que nos presenta La Vorágine. Esta es una conversación difícil porque, es decir, el momento invitaría a que hubiera una lectura misógina, como que tildara a La Vorágine de misógina. Pero para mí esa es la lectura más fácil que se puede hacer de La Vorágine. O sea, en el sentido en que no queremos, como bajo un manto como de lo políticamente correcto, queremos que nuestros escritores hablen de cierta forma y se comuniquen muy explícitamente con respecto a las ideologías que tienen, al lugar desde donde se paran frente al mundo, frente a los otros. Y para mí la literatura puede ser todo menos así de transparente. O sea, uno no le puede pedir a la literatura ese tipo de transparencia. Entonces, claro, si yo estuviera esperando una lectura transparente de José Eustacio Rivera en referencia con La Vorágine, hay pasajes en donde uno podría decir que es una novela misógina, pero entonces uno está dejando de ver un montón de bemoles dentro de la propia novela que indicarían que lo que se está señalando
es como una crítica de una construcción de la masculinidad muy específica, atada a un sistema económico también muy específico, y que está armando la novela a partir de ahí, y que además te está dando un montón de transgresiones sobre los personajes femeninos, que a mí creo que con Andrea coincidimos, no nos parecen nada estereotípicos, donde te permiten como abrir fracturas adentro de lo que uno pensaría es súper hegemónico o normativo. Entonces, por ejemplo, que Alicia se escape de la casa, se escape después de los llanos, se vaya con una mujer que no conoce a una economía cauchera, pues eso ya es no tradicional, es francamente otra forma de presentar lo femenino. Zoraida Aram pues tiene una escena como se la pasa como varios días en la cama con Arturo Cova, y Arturo Cova termina cansadísimo, o sea, es como que no soporta como la forma de desear sexual de Zoraida Aram, y uno termina es como pensando que Arturo Cova es un ridículo, o sea, uno termina como sintiendo como pesar por Arturo Cova. Entonces yo creo que hay unas exploraciones de la novela que son bastante interesantes con respecto a lo masculino y lo femenino, y que se me hace muy facilista tildarla a la novela de misógina de una sola, no sé, siento que es mucho más complicado que eso. Por el pobre Coa que en toda esa parte de la novela, cuando llegan a... Eso es ya en uno de estos barracones, profundamente en la selva, probablemente en el Guainía, donde están ahí, en Guararucú, si no me falla la memoria. Y todos han acordado que él es el que va a ir a conquistar. O sea, es una estrategia. Una estrategia que, si lo fuéramos a ver en términos de masculinidades estereotípicas o feminidades estereotípicas, pues a él lo feminizaron completamente en todo ese pasaje por la estrategia con la que juegan, ¿no? Necesitamos que quien toma las decisiones en este lugar, que es ella, nos permita estar acá, nos permita averiguar. Ellos tienen la intención de robar algunas carabinas y poder salir de allí además, y pues usan la treta más vieja del mundo, que es vamos a enamorar a este de alguna manera, a este es la treta de alguna manera, pero resulta que ahí este es esta, entonces tenemos que usar al héroe para eso. Ese tipo que escribe Arturo Cova como un individuo que se construye en contradicción de las mujeres es el mismo tipo que escribe Arturo Cova en esta circunstancia. Eso me parece relevante de ver, digamos, no diría yo el genio de Rivera, pero sí la magnitud de la novela. Hace un momento les decía, no sé si lo que pasa es que la realidad se impone a la estrategia literaria, y entonces cuando Rivera refleja algunos de esos personajes, no puede sino poner la verdad, y entonces resulta que las mujeres de verdad son menos planas y estereotípicas que las mujeres de las novelas románticas con las que se supone él está trabajando. Varias de las comentadoras que hablan de esos temas feministas hablan de un pasaje en el que a Sebastiana le están preguntando por si es colombiana, ¿no? En esta parte en Yopal, donde ustedes saben hay un origen venezolano de este territorio y una migración además venezolana en el momento en el que se está mencionando. Entonces hay algo que tiene que ver con cuáles somos los colombianos y cuáles los venezolanos ahí, y por eso Cova le pregunta por eso, y ella contesta, no, yo no tengo ninguna patria, yo soy de aquí, digamos, yo soy llanera y se acabó, no me voy a afiliar con ninguna patria. Y luego le pregunta por el papá del muchacho y tampoco le da
un padre al muchacho, ¿no? Este tipo de rebeldía así de no posibilidad de encasillamiento, a mí me parece típico de las mujeres colombianas. Yo he oído a muchas señoras decir eso, probablemente porque las condiciones de violencia han hecho que muchísimas de nuestras familias tengan madres y no padres, por una razón o por otra, porque por esas mismas violencias nosotras sí queremos mucho a los maridos, somos obedientes y todo lo demás, pero si toca echarse la casa encima, pues también. Y esas señoras son las que existen y vemos todos los días. Entonces por eso digo que quizá a Rivera se le impone la realidad y entonces las mujeres que él ve son de armas tomar. Griselda, súper de armas tomar, ¿sí? Alicia, como decía Daniela, pues Alicia no está enamorada de Cova. Alicia decide irse porque no se quiere casar con el señor con el que sus padres la quieren casar. Y la oportunidad que encuentra es irse con este, pues vámonos. Pero ella no está enamorada de él. Recuerden que por ahí parece que hay un primo en discordia, ¿no? Estas señoras son absolutamente autónomas, estos personajes de la novela son absolutamente autónomos, lo suficiente para que no podamos decir que solo existen en la construcción riveriana para poder caracterizar a Cova, ¿sí? Entonces yo también estoy en desacuerdo con que la novela sea misógina. Por supuesto que lo que sí creo es que él es un gran escritor, tanto que nos parece que Cova es Rivera. Sí. Y nos parece que la vorágine es Cova. Pero hay otro montón de cosas. De hecho, en la segunda parte él desaparece y es Clemente Silva, un gran esposo, si lo recuerdan, un gran padre, el que lleva la batuta de la narración. Y los otros hombres de la novela, quizá con excepción de Narciso, son buenos hombres. Franco es un buen hombre, ¿sí? No son hombres así de unilaterales como este señor. Este señor es la voz cantante de la novela, pero no es la novela. Y es importante que nosotros veamos esa pluralidad como el reflejo del pensamiento, si se quiere, de Rivera. Sí, además yo creo que todos los actos de rebeldía que también sucedían en la novela con los personajes femeninos hacen que uno también pues pueda crear un imaginario de otro tipo de mujer colombiana a comienzos del siglo XX. O sea, Rivera nos puso a un montón de mujeres que también retaron ese complejo de Salvador un poco de Cova, pero también nos presentaron otro montón de situaciones y que pues trabajaron por sí mismas, por su tierra, por su comunidad. Y eso también me lleva a hablar acerca de la selva y la selva como personaje fundamental de la vorágine y cómo la selva es también un personaje vivo dentro de la literatura colombiana y de la literatura latinoamericana. Hay un punto en la vorágine que a mí me parece como transversal en todo el texto y es que pues la selva está viva, la selva se los está comiendo poco a poco. Y pues sí, obviamente la leyeron y saben cómo termina. Ahí hay un monstruo gigantesco de plantas, de animales que pues simplemente absorbió a los seres humanos y quedó la naturaleza, y eso es como lo que nos plantea Rivera, y me gustaría que habláramos acerca de eso. ¿Cómo ven ustedes este personaje adicional o transversal que está dentro de la vorágine como la selva, y también cómo lo han visto en la literatura colombiana y cómo se ha visto también en estos viajes que ha hecho la Cátedra Vorágine en los territorios donde la selva también es personaje principal? Yo creo que yo no sé suficiente sobre la selva y la literatura colombiana como para poder contestar esa pregunta francamente, digamos. Me interesa, sí, cuando la naturaleza de repente se vuelve una forma o
¿cómo diría? Como un versus, cuando la naturaleza no se ve como esta cosa que uno puede dominar y controlar del todo, sino cuando también se explora el reverso, en donde la naturaleza también puede entrar, como por ejemplo a enfermar a Arturo Cova y el resto de personajes de la novela, o pensando más recientemente, vuelvo a repetir a Juan Cárdenas, en El Diablo de las Provincias. Él todo el tiempo está diciendo que la caña de azúcar en realidad es una plaga que está tratando de dominar al mundo y que no somos nosotros los que estamos explotando la caña, sino que es la caña la que está jugando con el ser humano por la cantidad de como monocultivo de caña que puede haber como en una zona como el Valle del Cauca. Entonces yo creo que este definitivamente es un posicionamiento igual que hace un ser humano con respecto a la naturaleza, pero que la lectura del descontrol de la otredad me parece como supremamente interesante. Es una forma de posicionarse, no pues desde una ambigüedad sobre lo que en realidad pueden hacer cuerpos que no sean humanos, con respecto como al día a día. Y la otra cosa que sí creo que he aprendido también dentro de este año voraginudo es que la forma que narramos la selva en la literatura escrita es completamente distinta a cómo se está narrando en los territorios, y que también tendríamos que entrar a conocer mejor una tradición oral de cómo se narra, por ejemplo, el Amazonas en el propio territorio amazónico. En un libro que sacamos dentro de la biblioteca Vorágine, un libro que se llama Mujeres frente a la vorágine amazónica, los 3 últimos capítulos son de mujeres, 2 de mujeres huitoto y otra de una académica brasilera que habla sobre como relatos orales de la selva, mientras que las académicas hablan del genocidio cauchero y la relación con el cuerpo territorio, y las narraciones son completamente distintas. O sea, esos son 2 visiones de mundo radicalmente opuestas, y que creo que sí queda una reflexión aquí, es también como que empezar a encontrar las formas en que no solamente la palabra escrita nos da una identificación de ciertos territorios, sino también revisar cómo existe una especie de literatura otra produciéndose en Colombia, que nos da visiones completamente alternas. Por ejemplo, en el Amazonas y yo creo que en muchos pueblos indígenas en Latinoamérica en general, se habla de una relación de cuerpo y territorio que es como convergente. En la tradición occidental estamos como muy acostumbrados a pensar cultura diferente a naturaleza, civilización y barbarie, femenino y lo masculino, y creemos que como que esa separación es muy evidente. Y lo que nos muestran como los relatos de la Amazonía es que esa división nunca se ha pensado así, y que la visión no es pensarlo así, sino pensarlas en unión. Entonces yo creo que como que yo tendría que explorar igual, pero tengo esas cositas por decir. Me gusta cómo lo plantea Daniela, porque quizá enfatizaría que efectivamente es una construcción literaria, la selva de Rivera, la de Kipling, la de Quiroga, la de Canaima de Rómulo Gallegos. Hay una, la selva como nosotros. Carpentier también. Macunaíma, por supuesto. Macunaíma. Nosotros, yo soy bogotana. Entonces yo diría, nosotros bogotanos, nos pasa lo que le pasa a Cova, tenemos la selva de la literatura, ¿no? Sí. No ninguna otra selva. Lo que es la selva en la naturaleza, no tenemos ni la más remota idea qué es, y no está en este libro. Eso me parece importante reconocer, ¿sí? Quería pensar 2 cosas. Una, que es tan imponente este personaje como Cova,
porque así como se nos olvidan las señoras de las que yo les estaba hablando, que están construidas ahí también, pues se nos olvida que toda la primera parte de la novela es en el llano y que todo el detonante de la acción de esa segunda parte, donde todavía hay acción, está en el llano, ¿no? Lo digo porque el territorio del llano entonces resulta también romantizado a través de la literatura en las descripciones que hace. Ahí sí veo como esa dualidad absolutamente presente, que hace que nosotros nos quedemos solo con una cara de la moneda y no veamos el embés que nos ayuda a construir esa cara. Mientras que la selva es desolación y abigarramiento y soledad, por ejemplo, él añora los paisajes del llano, como en el llano añoraba los jardines bogotanos, porque hay una parte donde también está echando esos globos que echa de cómo va a ser su vida futura, y entonces se imagina su jardincito de una casa de Teusaquillo, ¿no? Tal cual, por la ventana del jardín voy a ver las floritas, casi que uno ve los pensamientos y los geranios de los que él está hablando ahí, totalmente puestos en su versión versallesca del jardín bogotano, digamos. Esta selva, en cambio, es una selva que vive de la literatura y que Rivera, ahí sí Rivera, parece que no pudo ver sino a través de la literatura. A mí me gusta de la edición que sacó Los Andes, el tema de los ríos, ¿no? Que es importante entender que ese territorio del escudo guyanés constituido por el Orinoco y el Amazonas no se puede entender sino fluvialmente, ¿sí? Y eso Rivera sí lo entendió bien, en parte porque él los recorrió, toda esa estrella fluvial la recorrió y sabía muy bien de lo que estaba hablando, pero lo otro se le queda corto, ¿sí? Él sí comparte la visión de Cova, en ese sentido sí la comparte. Es muy famosa la carta que le escribe a Ford diciéndole: no se le ocurra venir a traer una plantación de caucho acá porque usted no sabe lo que es esto, ¿sí? Aquí, a punta de fiebre amarilla y leishmaniasis, va a acabar con todos sus trabajadores. El territorio es completamente hostil, ¿sí? No hay empatía ninguna con ese territorio, pero me parece que lo que a nosotros nos pasa con Cova, al propio Rivera le pasa con la selva. Ahí sí creo que él no alcanza a verla, ¿sí? No alcanza a entender qué es lo que estaba pasando en ese lugar que le tocó recorrer con tanta dificultad, casi que con las mismas dificultades que narran estos personajes. Y sí me parece que está completamente influido, pues porque él era un finquero, sí, pero de un territorio completamente distinto a este. Entonces como que no acaba de relacionarse con la selva. Yo no veo, yo fui hasta hace poco, hartos años, pero ya era vieja, mejor dicho, cuando fui por primera vez al Amazonas, y a mí nada de lo que vi me pareció lo que había leído. Y esa lectura del Amazonas colombiano, pues sí está muy presente, ¿no? Uno tiene miedo solo de leer. Y en cambio lo que ve allá no es atemorizante, ¿no? Sí, sí. Estaba pensando que yo estoy también completamente de acuerdo con la lectura de que Cova no solamente interactúa, la vorágine más bien, no solamente interactúa con la selva de una forma bien estereotípica y bien literatosa, también con las poblaciones indígenas. O sea, yo creo que la vorágine sí que se queda corta en captar la otredad indígena, que creo que es una cosa que ahorita estamos hablando más en este momento,
de que, entre comillas, supuestamente la novela es misógina, y eso es como un tema de conversación que ha salido durante todo el año. Ha salido menos el tema de conversación, sí se lo he escuchado, por ejemplo, a Erna von der Walde, de cómo lo que deja en realidad de representar la novela bien, además de la selva, son las poblaciones indígenas con las que interactúa. Que también es un cuestionamiento que yo tengo, porque pues Rivera estuvo bastante tiempo en el Amazonas, en el Congreso él presentó como en el Congreso básicamente como una ley fluvial para que pudiera haber negociación de algún pues trueque en los ríos, alguna forma de navegar los ríos, y uno se queda como muy sorprendido de que una persona con tanto contacto en el momento ya de entrar a la literatura no hubiera podido como expandir más. O sea, ahí yo no sé si hay una deuda o si igual es simplemente como hijo del tiempo, pues de su tiempo. Claro, es que, ¿cómo le vamos? ¿Qué le podemos reprochar? Sí, total. ¿Qué le podemos reprochar? ¿Sí? Les voy a contar esto porque me parece chistoso y no me lo quiero quedar. Espero que se acuerden que en el Chavo del Ocho los niños juegan en el patio, vienen los chichimecas, ¿sí? Y eso es básicamente, como se dice en náhuatl, vienen los bárbaros. Pero los chichimecas son una población indígena específica del norte del Valle de México, que fue una de las pocas poblaciones indígenas que no se aculturó, que no se cristianizó. En la vorágine lo que pasa es, vienen las guaybadas, ¿no? Sí. Y entonces, detrás de ese mismo estereotipo que es el del bárbaro, está todo el otro que no puedo entender. Entonces, sí, por ejemplo, Erna, y fue mi experiencia en Orocue, pues uno pasa por el territorio y entonces hay sicuanis que son completamente distintos de los que sí fueron guaíbos, son muchas poblaciones muy distintas étnicamente, ¿sí? Pero estoy segura que a ustedes también les ha pasado que uno ve por primera vez una película coreana o china y dice, uy, ¿este quién era? Que es que como todos son iguales. Es nuestra percepción. Hay que afinarla para poder ver eso. Y no podemos afinar la percepción si no vemos mucho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esas otras voces que ustedes incorporaron en la biblioteca, que nosotros hemos tratado de incorporar, pero es difícil. Y lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a esos lugares es preguntarle a alguien a que nos ayude a ver, porque nosotros no vemos. Nosotros no vemos solo. Si a mí me ponen a buscar con quién hablar en Orocue, yo voy a buscar a otro profesor. Y ese profesor probablemente va a decir lo mismo que yo podría decir, o algo muy parecido. Necesitamos verdaderamente a otro ante quien yo voy a estar incómoda y probablemente voy a decir impropiedades como las de no puedo distinguir a un chino de otro, en principio. Y tengo que reconocerme en esa impropiedad, en mi ignorancia, para poder superarla. Si yo no la reconozco, no la puedo superar. Y al pobre Rivera, o sea, hizo más de lo que le hubiéramos podido pedir, con su muy corta educación en ese sentido, además, ¿no? Era un momento en el que no se puede hablar en otras lenguas distintas del español, y recuerden que uno de los primeros problemas muy fuertes que tiene la novela es que él incorpora todo este vocabulario propio del territorio, que es criticado por los círculos intelectuales en Bogotá, ¿no? ¿Cómo así que vamos a escribir como se habla? O a usar vocablos
que provienen de las lenguas indígenas que él escribe probablemente por primera vez en español colombiano, ¿no? Picurearse es el ejemplo que siempre aparece, eso claramente no está en español. Pero este hombre hizo el esfuerzo al menos de reconocer en esas cosas. Por supuesto que poco más pudo hacer. Y es verdad que es un límite que nosotros ahora deberíamos de velar, sí. Y tratar de ver si la novela me permite al menos decir aquí hay un huequito y ver en dónde puedo llenar el huequito, si es que puedo. Porque además, tristemente, la novela se convierte en un documento histórico de cosas que yo ya no puedo recuperar. Porque esas personas, esas especies, esos territorios desaparecieron. Y lo único que me quedó fue eso. Entonces, ahí hay una interpelación, si se quiere, a los interesados, al público en general, pero sobre todo a los académicos, ¿no? ¿Existe algo más que hacer ahí? Sí, algo que trasciende el estudio del que estábamos hablando ahora, un poco autista, de los profesores de literatura en las universidades. Sí, ese campo lo trasciende. Estaba pensando también en Margarita Serge, que es antropóloga, pero le pone mucha atención a la literatura también, que tiene un capítulo que se llama La selva como cárcel, y que explica ya cómo vivió, no me acuerdo en dónde, en la Amazonia, como varios meses, y que al principio, sí, como para ella todo era como una gran zona verde que podía tragársela, y que luego, como con el paso de los días, empieza a poder identificar caminos, nombres de los árboles, diferentes poblaciones, diferentes palabras, formas de existir alternas. Y yo creo que también, pues a lo que a nosotros nos ha faltado puede ser curiosidad, o sea, curiosidad por el otro, como si hay tanto y es tan grande y es tan distinto, ¿cómo me puedo acercar a lo distinto desde una posición incómoda? Porque por supuesto será incómodo y será incómodo para uno y para el otro, o sea, como que no va a haber ninguna especie de familiaridad o de sentir cálido allí, pero que definitivamente nos puede hacer crecer. Igual y yo siento, ahorita Andrea decías que el mundo que cuenta la vorágine pues, fue en gran parte aniquilado, pero que yo sí pienso que hay cosas que podemos retomar, o sea, todos los procesos con las personas de La Chorrera, por ejemplo, lo que yo he visto es que hay unas ganas tremendas en La Chorrera por ejemplo, hacer procesos audiovisuales, como de cine contado, ellos haciéndolo, y que de hecho como hay un proyecto de hacer una cinemateca dentro de La Chorrera, que para llegar a La Chorrera hay un vuelo cada 15 días de Satena, y muchas veces ese vuelo no sale, y quien llega a La Chorrera se puede quedar 20 o 25 días, también como para medir la desconexión que tenemos dentro del territorio, en donde es mucho más fácil llegar a China que llegar a una zona del Amazonas. Lo que quiero decir es que creo que desde la academia o desde las instituciones públicas, por supuesto que podemos propiciar, no sé si formas de rescatar ese mundo de la vorágine, sino como de que los huecos que tiene la vorágine no queden vacíos, o sea, no queden vacíos hoy, o sea, que podamos como intentar ampliar nuestra visión de los mundos que cuenta. Sobre los llanos, que eso fue un tema de hace como 20 minutos, a mí me parece impresionante como la segunda parte de la tercera, porque es como la tercera parte que empieza a contar la selva, se come como nuestro estereotipo de la vorágine, pero al mismo tiempo a veces siento que es que la parte de los llanos es la más complicada de la novela, y que por eso también la gente como que no llega ahí tan rápido, porque como que siento que la novela se pone más fácil como hacia la tercera parte, y que de repente las primeras dos son como ¿qué sucedió en los llanos? O sea, ¿qué pasó en esta parte de la novela? Quería decir dos cosas en ese sentido. Empiezo con esta última.
Esa parte de los llanos a mí me interesa mucho porque me interesa mucho la historia de Colombia reflejada en esa novela. Y ahí hay un proceso histórico terrible que todavía no hemos visibilizado. El que estaba mencionando sobre cómo el Casanare se va poblando, si se quiere, y se va haciendo colombiano poco a poco y con un montón de dificultades de reconocimiento de territorio, de reconocimiento de identidad, un poco de abandono, si se quiere, estatal de Venezuela y de Colombia hacia el final del siglo XIX y principios del XX. Con todo lo que nosotros como colombo-venezolanos le debemos al Casanare, ¿no? Que es donde empieza la campaña libertadora. Nosotros nos llamamos Colombia por algo que ocurrió en un lugar que está en ese territorio en Angostura. Sí. Y hemos olvidado ese escudo guyanés y todavía no lo hemos recuperado, ¿sí? Hemos recuperado un poco más la Amazonía nosotros colombianos como propia por millones de razones, gracias a los peruanos en 1937, si no, nunca nadie se hubiera hecho responsable de ese territorio, y más recientemente porque el mundo parece reclamar la Amazonía como propia, como la salvación, ¿no? Hay que cuidar lo que está pasando allá porque todos ya nos tiramos al resto del planeta, vamos a cuidar algo que está quedando allá. Pero esa otra parte, decía, de los llanos sigue estando abandonada. Esa historia de Colombia, por ejemplo, nos habla de un tema no resuelto con Venezuela. A mí la historia de Clarita ahora, de Clara la prostituta, me toca mucho porque la siento como una de esas venezolanas que caminan, que vi caminar mucho por mi territorio, ¿no? Que vemos y que de los que hablamos como intrusos peligrosos, pues con todo el racismo que se nos sale cuando hablamos de los venezolanos en nuestro territorio. Esa me parece una llaga todavía muy viva y por eso algo que no vemos bien en los llanos. Pero también me parece que hay algo muy duro de la historia de Colombia de los 50s que tenía que ver con el abandono de la tierra de los campesinos por promesas industriales o en este caso extractivas, pues que los dejaron horriblemente mal parados en un sentido y en otro, ¿no? Todos estos llaneros se van y además, ojo, se van con la marca más tradicional de lucha, que es tierra quemada, para irnos, ¿no? Si me voy a ir yo de aquí, no queda esto para nadie. Y acabé con el rancho y se van llevándose nada, porque ninguno lleva nada. Todo el dinero, toda la idea de construir un fondo que tenían en ese momento desaparece, ¿no? Entonces, ese pedazo a mí me parece desgarrador y me toca mucho, como les digo, en pensar la historia de Colombia en general. Ahí creo que hacia allá se va a desplazar la atención de la novela en unos años. Eso está de para allá. Es una gran predicción. Practica muy bien la futurología. Bueno, ya aquí nos volvimos futurólogas, astrólogas, y pues es esta conversación a la que nos ha llevado la vorágine, ¿no? Y en la que hemos empezado a hacer y la que se ha hecho por tantos años, y pues quiero agradecerles a las dos por haber hablado con todas estas personas que nos están escuchando, que se acercaron acá a la dacha, y pues que esta conversación no termina aquí. La Cátedra de la Vorágine sigue haciendo estas visiones de la vorágine, y también, o sea, este es el centenario, pero pues la vorágine sigue viva, es un libro vivo que vemos todo el tiempo y que está reflejado en la realidad de un país como el nuestro. Entonces les agradezco muchísimo por haber venido el día de hoy.
Nos sentimos muy contentos en la HJCK de haber tenido una conversación como esta con estas dos invitadas que son muy brillantes y que saben muchísimas cosas y que han venido trabajando sobre el libro de La Vorágine. Entonces solo nos queda agradecimiento y agradecer a todas las personas que vinieron a escucharnos. Pues quiero que también nos demos un aplauso y que podamos seguir. A mí me gustaría completarles algo. Claro. Sí, claro, tenemos aquí alguien que nos va a preguntar o completar algo en el Maritza conversatorio. Náforo, que es una de nuestras socias. De la cátedra Vorágine. Bienvenida. Muchas Bienvenida. gracias. Buenas noches. Mi nombre es Maritza Náforo Bautista. Soy heredera del holocausto de la vorágine de la cauchería. Soy Muroy. Voy a empezarles con un poema que lo bajaba yo ahora. ¿Te quieres sentar? Oh, no, gracias. Sí, así es. Picante como el ají, de Anastasia Candre Yamakuri. Sabroso y picante, su aroma delicioso. Es así el corazón de la mujer huitota, furiosa y sus labios ardientes. Mujer huitota, su cuerpo oloroso, como el perfume de la flor de ají. Su voz fuerte y picante, sola se apacigua la ira ardiente. Su dulce corazón y comienza a reírse. Ji, ji, ji. El ají, corazón de la mujer. El ají, la fuerza femenina. El ají, la planta medicinal de la mujer huitota. Es la verdadera enseñanza y conocimiento. La candela que no se apaga en su dulce hogar. Y ahí es donde está, y me van a disculpar, dice, su voz fuerte y picante. Yo hablo fuerte, no es que esté regañando. Desafortunadamente, este es un proceso de sangre. Nosotros los Muruy, los huitotos, la gente de centro, la gente de Ambil, Coca y Yuca Dulce, las mujeres por lo general somos temperamental. Y de una voz bastante temple, de bastante temple somos nosotras. Tenemos esa característica, entonces antes de iniciar, por eso me toca a mí dar esa explicación, que no estoy regañando ni nada, sino que esto es de sangre. Hablar de José Eustacio Rivera en sus 100 años es hablar del holocausto que nosotros vivimos, es hablar del etnocidio que vivió mi territorio. En 1986 el presidente Virgilio Barco, a través de Martin von Hildenbrand, devuelve el territorio y tenemos perdón, se me fue la palabra, tenemos el resguardo más grande de Colombia, el predio Putumayo. Allí es donde inició todo este proceso cauchero en 1902, de 1900 a 1932, cuando terminó el proceso. Y con el tratado Salomón, se me fue Lozano, no en el 37, sino en el 32. Ahí es la primera corrección que hay que hacerle. Bien lo dicen ustedes. Yo tomaba notas mientras ustedes hablaban. Es que la mirada que tienen ustedes, me disculpan, de pronto es un poco sarcástica, la mirada que tienen ustedes los blancos es muy diferente a la mirada de nosotros. La mirada indígena es una mirada totalmente diferente. Nosotros no solamente manejamos, yo le escribí aquí y hablaba con mi hijo ahorita, es que nosotros no solamente manejamos dos situaciones, cuerpo y territorio, no. Los indígenas manejamos cuerpo, territorio y espiritualidad. Me viene a memoria a ustedes lo más reciente que tenemos, lo de los hermanos Mucutuy. ¿Por qué regresaron los niños? Por el proceso espiritual que se hicieron. Entonces, esa es la parte que a nosotros poco entendemos. Es una parte que de hecho no puedo hablar en estos momentos porque no tengo el permiso, pero sin embargo es un proceso que siempre se deja aparte. Hablar del proceso espiritual es hablar de nuestras bibliotecas.
de nuestros abuelos. Lógico, no entendemos la selva. Para entrar a la selva, que ustedes van, pasean, conocen la selva y dicen, estuve en el Amazonas, y ustedes no van al Amazonas, ustedes van a la PM, que es la puntica del mapa, pulmón del mundo, a Leticia Amazonas. Eso es, y cuando van a viajar ustedes allá a hacer el tour, dicen, uy, estuve en el Amazonas. No, estuvieron en la PM, puntica del mapa, no estuvieron en el Amazonas. Hablar del departamento del Amazonas, que es el departamento más grande de Colombia, 5.756 kilómetros, si no me falla a mí la memoria, 9 áreas no municipalizadas y 2 municipios. Dentro de esos, el predio Putumayo converge Araraquara, Chorrera, Puerto Arica, se me va, San Rafael, El Encanto. Entonces, ese territorio donde nosotros fuimos, sucedió el Holocausto, es un proceso donde tenemos que ver que todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor tiene dueño, absolutamente todo, y ese es el error que nosotros cometemos, y ese fue el error que cometieron los caucheros, que nunca pidieron permiso a la selva, nunca pidieron permiso al caucho, y es lo mismo que está sucediendo con la madre tierra. Mobu Naima, desde nosotros, nuestros principios, nos dio nuestra ley de origen, y desde allí partimos absolutamente todo. Entonces es un proceso espiritual donde tenemos que ir a pedir permiso, donde nos tenemos que sentar y hablar con nuestros mayores, donde nosotros tenemos que ir a mirar cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión. No es llegar a un territorio y pares y asentarnos. Por lo menos nosotras las mujeres, desde el punto de vista que vamos muchas veces a un mambiadero y nos sentamos, siéntense, sí, claro, y nosotros plom, nos sentamos, ¿no? Y no es machismo. Un proceso es la ley de origen que nos habla de cuáles son, cómo se debe comportar la mujer y cómo se debe ser el hombre. Y nosotras no es un proceso diría yo, de ser mujeres de sumisas, no, nosotras tenemos nuestros puntos de vista y cómo debemos comportarnos. Es allí donde muchos dicen que es machismo. Yo soy muy feminista, pero desde el punto de vista antropológico, porque también soy antropóloga social, y desde el punto de vista étnico no lo veo así. Que ha entrado el proceso de la modernización y la globalización a permear nuestros territorios es otra cosa totalmente diferente. Entonces, volviendo al tema de la vorágine, ustedes decían que es una violencia, y una violencia dulce, terminaban así. También la violencia sexual a las mujeres indígenas. La época del caucho es una historia ciega para nuestra historia en Colombia. No se conoce. Es mínimo lo que se conoce, pero la barbarie que vivieron nuestros antepasados fue inmensa. Por eso yo le digo, fue un holocausto. José Eustacio Rivera lo trae al territorio de los llanos orientales, pero él no visitó nuestro territorio en eso. A él le hicieron un comentario de cómo era todo este proceso, y él se metió a ese proceso histórico, al proceso de la novela. Entonces es allí donde ustedes también terminan que la selva los consume. La selva era una vorágine, y es precisamente por eso. La selva devuelve a su territorio lo que le corresponde. Y los personajes llegaron a ese extremo. ¿Qué hicieron? Simplemente la selva recogió lo que es de ellos, lo que es de ella, lo que le pertenece. Es igual, si nosotros abandonamos algo, ¿qué lo coge? La selva, la ruina, la naturaleza, es lo mismo. Entonces, ese es un proceso, lo que ustedes decían allí, que hay que mirar, tienen las mismas miradas. No, es una mirada totalmente ajena. Nosotros desde el punto de vista, yo pues hasta ahora vengo a conocer a Andrea, son cuestiones que nosotros vamos mirando. Yo tuve la fortuna de hacer el archivo de los hermanos menores capuchinos desde 1899 hasta el 2005. Lo saqué en 5 años. Me tocó leer todo ese proceso histórico, por eso es que, yo de fechas, yo soy de muy mala para las fechas,
pero de cuestiones, en Leticia hay varios historiadores, entre esos el profesor Jorge Picón Acuña, y él sabe que cuando yo les refuto las cosas, lo que no me acuerdo es la fecha, pero él sabe que yo lo refuto con fundamento. Desafortunadamente, vuelvo y les digo, es un proceso que hay que analizarlo desde las dos miradas. No es solamente la mirada de José Eustacio Rivera, hay que mirarla también desde la mirada étnica, que esa es la mirada que no tienen los gobiernos ni los entes territoriales. Siempre tenemos la mirada de los blancos, por favor me disculpan la expresión, de los colonos, pero no tenemos la mirada indígena. Es allí donde pecamos nosotros, o pecan porque es que para estar en todo ese territorio, y concluyo ya con esto, es que yo concluyo, y aquí lo escribí, y lo voy a leer tal cual lo escribí, analizando con mi anvil que lo tenía allí, le escribí así: hay que volver a lo nuestro, hay que volver a amar. Esto significa es que debemos volver a los leyes de origen, al buen vivir. El indígena sigue explotando, daño grave. No importa que sea explotado, pero el día que se muera el último indígena, la tierra deja de existir. Esa es mi conclusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maritza. Gracias, Maritza. Bueno, muchísimas gracias. Sí, nos dio la conclusión que era. Entonces, muchísimas gracias a todos por venir y esperamos que estas conversaciones se sigan dando y pues nada, los esperamos también en la cátedra y en la HJCK, siempre bienvenidos y ya muchísimas gracias. Para contarles que la cátedra es el 15 de agosto, de hecho Maritza Anaforo está invitada a la cátedra Leticia, que Los Andes está produciendo unos podcasts a partir de las cátedras en donde la van a poder seguir, entonces que ojalá se hayan entusiasmado suficiente como para explorarla. Gracias. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @la HJCK. HJCK, el arte de escuchar.